El aborto es uno de los dilemas bioéticos más discutidos y sensibles en la medicina actual. En los últimos años, su relevancia ha aumentado debido a cambios legislativos, avances en salud pública y nuevas evidencias científicas que analizan su impacto en la vida y el bienestar de las mujeres. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia han señalado entre 2021 y 2024 que el acceso a procedimientos seguros reduce complicaciones graves y sigue siendo un componente fundamental de la salud reproductiva. Esta perspectiva resalta que el aborto no solo es un fenómeno clínico, sino también social, legal y ético. El dilema bioético surge porque pone en tensión varios principios fundamentales: la autonomía de la mujer, la protección de la vida en desarrollo, la justicia en el acceso a servicios de salud y la responsabilidad profesional de actuar con beneficencia y no maleficencia. Además, las diferencias culturales, religiosas y sociales influyen significativamente en la forma en que cada sociedad aborda ese tema. El objetivo de este trabajo es analizar el aborto como dilema bioético, explicar los conceptos necesarios para comprender su complejidad y presentar los principales argumentos a favor y en contra. El alcance del análisis se centrará en la práctica médica actual y en el rol de profesional de salud frente a este tipo de decisiones. Voy a empezar con lo que sería la primera parte del marco conceptual. Voy a empezar explicando lo que sería la interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo es toda decisión autónoma de una persona gestante para terminar con su embarazo mediante métodos médicos seguros. La Organización Mundial de la Salud la considera esencial en parte de la salud sexual y reproductiva, ya que reduce el riesgo y complicaciones de un aborto inseguro. Clínicamente, el aborto es toda interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal, ya sea espontáneo o inducido. La interrupción voluntaria de embarazo es un tipo de aborto inducido, ya que depende netamente de la decisión de la persona gestante, mientras que el aborto terapéutico se realiza por una indicación médica para poder proteger la salud y la vida. El aborto seguro se realiza con un personal adecuado y en condiciones adecuadas. El aborto inseguro, por otro lado, se hace sin supervisión profesional y se asocia a infecciones, hemorragias y hay un mayor riesgo de muerte. Esto suele deberse a barreras legales y sociales. Con esto nos queda más claro lo que sería el marco clínico y el sanitario y el aborto sanitario, la interrupción voluntaria del embarazo y para poder entender mejor los modelos legales. Voy a hablarles acerca de las diferencias entre el aborto seguro e inseguro y cómo esto se relaciona con los modelos legales. Vamos a entender que el aborto seguro se realiza por personal capacitado y con protocolos adecuados. El aborto inseguro ocurre en contextos clandestinos y tiene mayores riesgos de infecciones, hemorragias e incluso puede llegar a la muerte. Según la OMS, eso se debe sobre todo a las barreras legales y sociales. El modelo por plazos permite abortar sin justificar los motivos dentro de un límite gestacional. El modelo, por supuesto, autoriza el aborto solo bajo causales específicas, como riesgo materno, violación o la misma inviabilidad fetal. Esto influye directamente en la autonomía y el acceso a servicios. En la IVE, el consentimiento informado es esencial. La gestante debe recibir información clara y decidir libremente. Es un proceso centrado en la autonomía. Para esto, la autonomía reproductiva es el derecho a decidir sobre la vida reproductiva sin coerción. Se vincula con dignidad, libertad corporal y el acceso equitativo a la salud. Estos conceptos muestran cómo la regulación afecta la salud y la libertad reproductiva. Ahora con los argumentos a favor del aborto. Primero, desde un enfoque médico, la Organización Mundial de la Salud considera que el aborto debería ser parte de la atención esencial en la salud reproductiva. Ahora, desde la ética médica, especialmente desde los principios de autonomía y no maleficencia, cuando un paciente decide no continuar con el embarazo, el deber del médico es respetar esta decisión y ofrecerle las opciones más seguras para llevar a cabo dicho procedimiento, ya que muchas veces continuar con este embarazo puede ser médicamente más riesgoso que interrumpirlo de forma temprana y controlada. Ahora con los argumentos a favor del aborto. Primero, desde un enfoque médico, la Organización Mundial de la Salud, un enfoque legal y de derechos humanos, según la OMS, las leyes penales sobre el aborto no reducen su frecuencia, sino que más bien aumentan la proporción de abortos inseguros, sobre todo en mujeres jóvenes, pobres o marginadas.
Esto choca con el principio de justicia, porque la penalización afecta sobre todo a quienes tienen menos recursos y menos acceso a servicios de salud. El garantizar el aborto seguro forma parte de las obligaciones del Estado para proteger el derecho a la salud y a la dignidad. Además, el respeto a la autonomía jurídica implica que la persona gestante pueda decidir continuar o no este embarazo, ya que este impacta directamente en su cuerpo y en su proyecto de vida. Desde un enfoque social, los analistas de la OMS y de organizaciones de derechos reproductivos muestran que el criminalizar el aborto no se aplica de manera igualitaria. La mayoría de mujeres que son procesadas por esto son jóvenes, pobres y con menor acceso a educación, mientras que las mujeres con mayores recursos pueden viajar a otros lugares donde el aborto sea legal o pagar procedimientos privados. Esto profundiza la desigualdad social, puesto que las mujeres con menores recursos quedan expuestas a procedimientos inseguros con graves consecuencias en su salud, su economía y su vida social. Ahora, los argumentos en contra. Primero, desde el enfoque médico se sostiene que la práctica entra en conflicto con el principio de no maleficencia, porque implica terminar una vida humana en desarrollo. La embriología muestra que desde la concepción existe un organismo con ADN propio, por lo que algunos consideran que el médico tiene el deber de proteger esa vida. Además, se señala que algunas mujeres pueden experimentar efectos psicológicos, como la culpa, la ansiedad, y que normalizan el aborto puede banalizar la vida humana en la práctica clínica. Desde el enfoque legal y de derechos humanos, muchos sistemas reconocen que el derecho a la vida como fundamental, y bajo esta visión, el feto sería un ser especialmente vulnerable, que merece protección. También se advierte que permitir el aborto puede abrir puertas a la discriminación genética, por ejemplo, cuando se interrumpen embarazos por diagnóstico de síndrome de Down, como lo vimos en un caso, lo que interpreta como una forma moderna de eugenesia. En general, se teme que la ley termine relativizando la protección de la vida humana. Y finalmente, desde el enfoque social, se argumenta que el aborto puede reforzar una cultura de descarte, donde ciertas vías, como la de las personas con discapacidad o en contextos de pobreza, son consideradas menos valiosas. Además, muchas mujeres pueden sentirse presionadas a abortar por factores económicos o familiares, y eso puede profundizar desigualdades en lugar de resolverlas. También existe el riesgo de que la sociedad valore menos a las personas con discapacidad si estas vidas se evitan desde el embarazo. En el análisis bioético general, el aborto se considera uno de los dilemas más complejos dentro de la medicina, porque involucra varios principios que pueden entrar en conflicto. Uno de ellos es la autonomía, el cual reconoce el derecho de la persona gestante a decidir sobre su propio cuerpo. Frente a esto vamos a ver la beneficencia y la no maleficencia, donde el profesional de la salud debe evaluar la opción que genere menos daño. Según la OMS, muestra que el aborto seguro reduce de manera importante la morbilidad y también la mortalidad, mientras que las restricciones aumentan los abortos inseguros. Es aquí donde entra el principio de justicia, porque las leyes restrictivas afectan principalmente a mujeres jóvenes y de bajos recursos, creando un toque de desigualdad. El acceso a servicios seguros. Además, el rol del profesional de salud es clave. Incluso con objeción de conciencia, tiene la obligación ética de poder informar y derivar adecuadamente. En conjunto, el análisis bioético exige equilibrar la autonomía, salud y la responsabilidad profesional, buscando una respetuosa y centrada dignidad a la persona gestante. Hoy día les voy a hablar sobre las propuestas de nuestro grupo, ¿no? Iniciando con la promoción de la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos. Acá buscamos implementar diferentes programas anticonceptivos desde una temprana edad que nos enseñen cómo tener una sexualidad responsable, ¿no? Como la prevención de un embarazo no deseado, el uso adecuado de los anticonceptivos, además garantizar mayormente el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos o de bajo costo. Asimismo, nos vamos a nuestra segunda propuesta, que es el rol del médico como un facilitador de la información objetiva, porque el médico debe proporcionar una información objetiva y sin juicio sobre las opciones del paciente, ¿no? Incluyendo los riesgos, incluyendo los beneficios y las diferentes alternativas
alternativas del aborto. Asimismo, buscamos la confidencialidad y el respeto a la autonomía de la paciente, que sería nuestra tercera propuesta, que es garantizar la confidencialidad de la paciente y su derecho a la autonomía, y sin presiones externas, sin intervenciones que violen su integridad. Y también buscamos la promoción a un enfoque a una salud mental en la toma de decisiones sobre el aborto, que nos ayuda mayormente a incluir la salud mental en estas consideraciones al momento de permitir el aborto. Y finalmente, la capacitación continua del equipo médico en bioética y en derechos reproductivos, ya que implementar diferentes programas de formación continua para que los profesionales de la salud sobre todo tomen esta prevención, que siempre tiene que haber esos derechos autónomos y reproductivos y un manejo ético. Con respecto a las recomendaciones, también he planteado dos de las más importantes. En primer lugar, sería garantizar el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo, segura, informada y acompañada, porque esto va a reducir riesgos médicos y respeta la autonomía de la gestante y, sobre todo, evita abortos inseguros. La segunda recomendación sería fortalecer la educación sexual integral y el acceso efectivo a métodos anticonceptivos, ya que esto previene embarazos no deseados y disminuye la necesidad de procedimientos inseguros, siendo la medida preventiva más efectiva a nivel de la salud pública. Gracias. Ok, ahora con las conclusiones tenemos en primer lugar garantizar el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo segura, informada y acompañada, con protocolos basados en evidencia y un proceso de consentimiento informado que respete plenamente la autonomía, la salud física y mental y la privacidad de la gestante. La segunda conclusión sería fortalecer la educación sexual integral y el acceso efectivo a métodos anticonceptivos como estrategia fundamental de salud pública para prevenir embarazos no deseados y reducir la necesidad de procedimientos inseguros, especialmente en poblaciones vulnerables.